Buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes de una manera particular y especial. Le damos la bienvenida a todos ustedes en este día tan memorable, este día tan especial. El Día de las Madres tiene los ratings allá arriba. El Día de los Padres, después hablamos. No sé, no quiero hacerme, como dicen por ahí en buen dominicano, mucho cocote con el Día de los Padres, porque el Día de las Madres se lo lleva todo. Pero definitivamente las madres son muy especiales. Puede ser que ya algunas de las nuestras no están con nosotros. Sin embargo, es una muy buena oportunidad para honrar sus memorias, pero también dar gracias al Señor por ellas y por las que están aquí. Que el Señor les bendiga abundantemente. Alabamos al Señor por sus vidas. Y para nosotros es una tremenda alegría en el día de hoy celebrar la gracia del Señor en la vida de nuestras madres en esta mañana. Y quisiera invitarles. En esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra en este día tan especial. Y quisiera pedirles que vayan conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, versículos 5 al 8. Ahí estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 8. Quisiera invitarles a leer este texto. Si pueden seguir con sus Biblias, por favor, con la vista, la lectura de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, Timoteo, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana seguir celebrándote a ti en tus bondades infinitas, en tus muchas misericordias y en tu gracia que has manifestado en Jesucristo, para con cada uno de nosotros y de manera particular para con cada una de las madres, no solamente de Iglesia Ciudad de Gracia, sino de todas las madres creyentes en todo lugar. Pero también cada una de las madres, aún las que no son creyentes, pero que en tu gracia común han hecho un papel extraordinario, levantando una descendencia. Señor, y queremos darte gracias, porque todo eso viene de ti. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti. Y queremos al acercarnos a ti por medio de tu palabra en esta mañana, que tú prepares nuestro corazón de las madres que están aquí, pero también de toda la iglesia, porque esto que queremos compartir en esta mañana tiene que ver con todos nosotros, pero de manera particular con nuestras madres, las madres creyentes. Hemos cantado del evangelio, pero queremos ahora escuchar el evangelio. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Este que están viendo en la presentación, en las pantallas, es Alex Spring. ¿Ya? ¿La pusieron? Esa es. Ese es Alex Spring, un niño de 7 años, fanático de los superhéroes, que nació sin un bracito, sin el bracito derecho. Su madre hizo viral su historia en YouTube
buscando reunir la cantidad de $40,000 para costear una prótesis para poder sustituir su brazo. Muchos se motivaron de muchas maneras para apoyar a esta madre. Entre ellos, un estudiante de ingeniería llamado Albert Manero. Él y sus compañeros de la carrera de ingeniería se embarcaron en el diseño de hacer un brazo robótico, inspirado en el personaje de Iron Man de Marvel, y que este brazo fuera tan funcional como un brazo real para Alex. Tras pasar las ideas de los ingenieros desde el diseño hasta algo que sea palpable y concreto, tendría, escuchen bien, acuérdense de los $40,000 que valía una prótesis normal, común, usual, a esta cantidad de $350 nada más. Una diferencia notable. Pero ¿cómo esto podía llegar a ser posible? Bueno, a través del maravilloso avance tecnológico que ha significado las impresoras 3D. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una impresora 3D? Una impresora 3D. Ok, las manos de los mayorcitos no se levantaron. Algunos. Fue así como, usando este maravilloso avance tecnológico, el anhelo de la madre de Alex, el sueño de los ingenieros y la necesidad de este niño pasan de ser solo eso, anhelo, a realidades. El mismo Robert Downey Jr. entregaría, como ustedes ven en la foto, entregaría esta prótesis a Alex. Imagínense la sorpresa de este muchachito. Iron Man entregándole el brazo biónico a este muchachito. ¡Wow! Tremenda sorpresa. El niño estaba súper contento allí, delante de lo que estaba viendo como un sueño, algo que era un sueño, que ahora era una realidad. Las impresoras 3D traspasan diseños a objetos concretos. En una forma similar, pero con efectos que trascienden por generaciones y la eternidad, es el fiel traspaso de la fe en Cristo de una madre para con sus hijos, de lo cual trata nuestro texto que estudiaremos hoy en 2 a Timoteo. ¿Y qué podemos decir de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo? Es ampliamente reconocida esta carta como una de las cartas de la prisión. Nos vamos a ir introduciendo al contexto de esta carta en que Pablo trae estas palabras que vamos a compartir hoy. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo después de lo que sería su último viaje misionero entre el año 64 y 68 después de Cristo. En el momento en el que Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba preso en una fría cárcel romana, en Roma. Estaba preso en lo que se conoce como su segundo encarcelamiento, probablemente a causa de la persecución de un emperador muy particular, llamado Nerón. Solamente a un perro se le pone ese nombre, Nerón. Ciertamente fue una persecución feroz. Nerón disfrutó el matar cristianos y alumbrar las calles de Roma con los cristianos en estacas prendidos como antorchas. Bajo esa persecución, Pablo fue encarcelado, probablemente por el plan de Nerón de encarcelar y de perseguir a los cristianos. En esta carta Pablo da fuertes indicios de que él sería ejecutado. Él no tenía la esperanza de salir con vida de esa fría cárcel. Pero ¿cuál era el objetivo de Pablo al escribir a Timoteo? Por un lado, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ven pronto a verme en la cárcel. Por favor, ven a verme y tráeme algunas cosas, algunas pocas cosas que me son necesarias. Y el segundo propósito, y de forma muy importante, Pablo quería dar a Timoteo unas palabras finales de ánimo para fortalecerlo en medio de sus fuertes temores en su ministerio como pastor en la iglesia de Éfeso, donde le dejó pastoreando. Así que es en este contexto
en que se encuentra nuestro texto que leímos hace un momento, en el que Pablo hace referencia a la fe de Timoteo, a la fe en Cristo de Timoteo, para él animarle a seguir corriendo con fidelidad, con fe en su ministerio, recordando la fe que tuvo una gran influencia sobre él. ¿De quiénes? De su abuela Loida y de su madre Eunice, dos mujeres que se mencionan por nombre en esta carta y en ningún otro lugar. Mis hermanos, los padres cristianos deben ser padres piadosos, que aman a Dios, que poseen una fe firme y fuerte, genuina y verdadera, real y sincera, que es traspasada a sus hijos. Y es por eso que hemos titulado este sermón Madre. Como este es un día especial, sí, queremos celebrar la gracia y la bondad de Dios con ustedes, queridas madres, pero hay algo que el Señor trae para cada una de ustedes en esta mañana a través de este texto de la palabra, bajo este título: Madre, ocúpate en el traspaso de una fe real. Ocúpate en el traspaso de una fe real. Una maternidad piadosa, y esta es la idea central que queremos sacar de este texto. Una maternidad piadosa involucra el traspaso de una fe real en Cristo a los hijos. Eso trae una maternidad piadosa. El traspaso de una fe real en Cristo se lleva a cabo, ¿de qué manera? Cultivando con esperanza el evangelio en el corazón de los hijos. Dios, en su gracia soberana, puede hacer algo. Dios puede producir fe salvadora en ellos, siendo orientada sus vidas hacia Él y llegando a ser útiles esos hijos al reino de Dios en su generación. Así que hoy yo quiero proponerles, madres, dos maneras, de manera particular a ustedes, dos maneras en que debe darse ese traspaso de fe real a sus hijos, como si ustedes fueran una impresora 3D. Transmitiendo, traspasando ese diseño de una fe real en el evangelio por la palabra de Dios a sus hijos. Y yo quiero aclarar algo más. Aunque de manera particular este sermón, esta enseñanza de la mañana de hoy es dirigida a las madres, de una manera muy particular a cada uno de nosotros, Dios espera que los creyentes traspasemos con alguien nuestra fe, poniéndose en evidencia lo que es uno de nuestros valores en Ciudad de Gracia: el discipulado intencional. Discipulado intencional. Y eventualmente enlazado a esto está el enviar en misión. Aunque no lo enfatizaremos mucho, quería apuntar hacia eso en esta mañana. Pero ¿cuál es la primera manera en que se puede traspasar y se debe traspasar la fe de una madre hacia sus hijos? Es una fe real que orienta su vida hacia Dios. Una fe real que orienta su vida hacia Dios. Vean conmigo lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Al comienzo de esta carta, el apóstol Pablo, desde la salutación de la carta, podemos darnos cuenta el especial aprecio que tiene Pablo para con Timoteo. Y eso se nota en frases como amado hijo. Él le llama amado hijo, igual que en otras partes de primera Timoteo y segunda Timoteo, cuando él le dice verdadero hijo en la fe. Pablo le dice, y le dice también tú pues hijo mío. Estas expresiones de afecto de Pablo lo presentan en su papel como padre espiritual, como tutor, como mentor para con Timoteo. Habiendo obrado Dios salvación en Timoteo, y a quien Pablo recordaba en sus oraciones desde una prisión romana, trayendo a su memoria la fe sincera en Cristo que tenía Timoteo. Ahora, ¿cómo Timoteo llegó a ser un creyente en Cristo? ¿De qué manera? ¿Qué personas Dios usó en su gracia soberana para su salvación? Bueno,
El texto que tenemos delante de nuestros ojos hoy nos menciona dos nombres, dos mujeres, Loida, una abuela, y Eunice, su madre. Y en esta parte Pablo hace referencia a ellas como mujeres en quien estuvo primero la fe de Timoteo. Estas mujeres en quien habitó primero esta fe real que ahora Pablo podía reconocer en Timoteo. ¿Y qué conocemos de esta mujer llamada Eunice, de esta madre? Bueno, la Biblia no nos da muchos detalles de ella. Solo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1. Si pueden ir conmigo ahí en sus Biblias. En Hechos 16, versículo 1, se menciona algo de esta mujer. Dice el texto: después llegó a Derbe, hablando de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice el texto, dice este texto, que Eunice era judía y creyente, y todo parece indicar que ella había sido salva por la predicación del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, narrado en Hechos capítulo 14, versículos 1 al 23. Y luego aquí, en el capítulo 16, verso 1 que acabamos de leer, en el comienzo de su segundo viaje misionero, Pablo se propone en visitar otra vez esta región de lo que era Galacia, lo que hoy es Turquía. Vuelve y visita otra vez a Derbe y a Listra, y se encuentra allí, en este lugar de donde eran Loida, Eunice, se encuentra allí que había un creyente, mujeres creyentes, ¿verdad que sí? Familias creyentes, muchos creyentes, y entre ellos se menciona a Timoteo como discípulo, como un discípulo, quien para este tiempo tenía alrededor de unos 20 años, quien también había creído al evangelio producto de la primera visita de Pablo en esa región. Así que esta mujer se trata de una creyente judía que había sido preparada con el conocimiento de las Escrituras para recibir un día, por la predicación de la palabra, por medio del apóstol Pablo, a Cristo Jesús como el Mesías esperado, a quien Pablo predicaba en sus viajes misioneros. ¿Y qué papel jugó Eunice, esta madre, incluyendo también a la abuela Loida, en la fe salvadora de Timoteo? Mira conmigo más adelante lo que Pablo dice en segunda a Timoteo también, en el capítulo 3, si pueden ir conmigo, segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice Pablo: tú, sin embargo, le está diciendo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, aunque los tutores o padres espirituales o los mentores son vitales en la vida de los creyentes, y muy probablemente tú que me escuchas, los creyentes que me están escuchando hoy, pudieran recordar o reconocemos con mucha gratitud quienes han ejercido un papel de mentor espiritual. ¿Te recuerdas de alguien así que ha sido un mentor espiritual para ti? Nosotros pudiera ser que tuvimos esos mentores que incluso nos pudieron haber ganado para Cristo y nos han ayudado a caminar en el proceso de santificación. Pero hay un instrumento insustituible y muy poderoso que Dios puede usar para allanar el camino y así traer a salvación a un hijo. Y esa es una madre piadosa como lo fue Eunice para con Timoteo, quien fue tanto un modelo de una fe real, genuina, como también una instructora fiel de las Escrituras para con su hijo. La crianza de los hijos y la formación de su fe en Cristo
debe estar repleta, llena de instrucción de la palabra y también el modelaje de una vida piadosa. Ese modelar la vida día a día, caminar en el caminar, en la vida diaria. Ese modelaje debe estar presente. Y aunque es cierto que el papá, tiene la responsabilidad primaria delegada como un líder en la crianza y en la instrucción y la enseñanza recaen tanto en papá como en mamá. Tanto en papá como en mamá. Y Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos recuerda. ¿Tú te acuerdas cuando Salomón le escribe a los hijos, comenzando en Proverbios capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y dice después: y no abandones la enseñanza de tu madre. No abandones la enseñanza de tu madre. Ahora, ¿qué factores inciden en la vida de un niño durante su crianza? Hay diferentes factores que inciden en la crianza de un hijo durante el tiempo en que una mamá o un papá están criando a sus hijos. Y mientras estaba pensando en este texto y en las implicaciones de este texto y la crianza, vino a mi mente este libro del pastor consejero Ted Tribb, que tal vez muchos de nosotros conocemos. De hecho, regalamos uno de esos libros, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, a algunas de las madres que están aquí. ¿Cuántos lo han leído? Está bien, vamos a seguir. En este libro, el pastor Tribb habla de dos cosas. Primero, lo que son en una parte del libro, el capítulo 3, las influencias, lo que él llama las influencias formativas en la crianza, y también de su orientación hacia Dios. Y el pastor Tribb dice lo siguiente: las influencias formativas son los eventos y las circunstancias en los años de desarrollo del niño que demuestran ser los catalizadores, o sea, que aceleran, que le llevan a convertirse en la persona que es ese niño. Y las formas también en las que ese hijo responde a estos eventos y circunstancias determinan el efecto que tiene sobre él, dice el pastor Tripp. Y estas son las influencias formativas. Escuchen, en primer lugar, la estructura familiar. ¿Cómo está formada la estructura familiar? Esto influye mucho en la crianza de un hijo. B, los valores familiares. ¿Qué valores son los que guían a esa familia? ¿Cuál es la cosmovisión de esa familia? C, los roles familiares. ¿Cómo se están llevando a cabo los roles en esa familia? D, la respuesta de la familia al fracaso. ¿Cómo una familia responde ante una circunstancia particular, ante un fracaso, ante una situación de fracaso? Y sigue diciendo el pastor Ted Tribb, la historia familiar también es muy importante. Y al final, la resolución de los conflictos familiares. ¿Cómo una familia resuelve los conflictos? ¿Eso es algo importante? Pregunta, ¿es algo importante saber cómo resolver los conflictos? Sí, definitivamente sí. A lo cual el pastor Tripp dice sobre estas influencias formativas: los padres deben entender estas influencias formativas bíblicamente para la tarea de la crianza. ¿Y cómo responden los hijos? Él lo ilustra de esta manera. Me encantó esta ilustración. Tengo un amigo alfarero que me dijo que solamente puede hacer el tipo de vasija que le permita hacer el barro con el cual él está trabajando. El barro no es pasivo en las manos, sino que responde al alfarero. Un barro puede ser elástico, dice este alfarero, amigo del pastor Ted. Un barro puede ser elástico y maleable, mientras que otro es desmoronadizo y difícil de trabajar. En la vida de nuestros hijos, ¿tenemos hijos que son difíciles de trabajar? ¿O todos son iguales? Yo enseguida puedo mirar a alguno de ellos, de mis hijos. Los niños nunca
son los recipientes pasivos de la formación, dice Ted Tripp, sino que responden de una manera activa. Tu hijo o hija responde de acuerdo a la orientación hacia Dios que tenga en su vida. Si tu hijo conoce y ama a Dios, y si tu hijo ha aceptado el hecho de que conocer a Dios le puede capacitar para conocer la paz en cualquier circunstancia, entonces responderá constructivamente a tus esfuerzos formativos. Pero, dice Ted Tripp, si tu hijo no conoce ni ama a Dios y trata de saciar la sed de su alma tomando de unas cisternas rotas que no retienen agua, como dice Jeremías 2:13, tu hijo puede rebelarse contra el mejor de tus esfuerzos, todo lo que tú puedas hacer. Debes hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer, dice el pastor Ted, pero el resultado es más complejo que el hecho de que haya llegado a hacer las cosas correctas de la manera correcta. Los hijos son responsables de la manera que responden a la crianza. Y esto trae esperanza a nuestro corazón, como padres, porque vamos a cometer un montón de errores mientras los estamos criando y los estamos instruyendo en la palabra. Pero ellos son responsables en cómo responden a la instrucción que le damos conforme a la palabra. Y concluye el pastor Ted Tripp: el corazón de tu hijo determina cómo responde a la crianza. Recuerda que Proverbios 4:23 te enseña que el corazón es la fuente de la cual mana la vida. El corazón es la fuente de la cual mana la vida. Y Jesús lo dijo también de otra manera, porque de dentro del corazón salen los homicidios, los adulterios, la fornicación, los malos pensamientos, y sale toda clase de pecado. Es del corazón. Mis hermanas madres, Dios no exige que tú seas exitosa en la crianza. Él desea que seas fiel y le dejes el resultado a Él. ¿Tú escuchaste bien eso? Él no exige que tú seas exitosa en la crianza, pero Él sí exige y espera que tú seas fiel en la crianza, conforme a lo que Él te ha dicho en su palabra. Y probablemente para Eunice, como creyente judía, estaba muy presente en su mente un pasaje del Antiguo Testamento. Recuerden que Eunice era judía, y Deuteronomio capítulo 6 es un pasaje muy particular, y muchos de nosotros lo conocemos. Cuando Moisés le dice al pueblo de Israel de parte de Dios, escuchen lo que dice: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este pasaje, en los versículos 2 al 5, tenemos el qué de la crianza. El qué. Y en los versículos 6 al 9 tenemos el cómo de la crianza. Y el papel de Eunice como madre creyente fue vital en la instrucción y la enseñanza de Timoteo. Y no sé si tú recuerdas, en Hechos 16:1 se nos dice que Timoteo era hijo de un padre griego. Y todo apuntaba no solo a que este papá no era creyente, sino que probablemente él no colaboró mucho con Eunice en la formación de la vida espiritual de Timoteo, su hijo. Incluso, siendo ya Timoteo de unos 20 años, Timoteo no había sido circuncidado. Él no había sido circuncidado conforme a la ley judía. De modo que cuando Pablo lo quiso llevar en su segundo viaje misionero, tuvo que circuncidarlo por causa de los judíos. Mis queridas hermanas madres, ciertamente, y déjame ver cómo yo digo esto de una manera amorosa. Hay papás
que no solamente pueden ser indiferentes y no aportan a la fe de sus hijos. En buen dominicano hay papás que ni lavan ni pretan la batea. ¿Sabe lo que significa ese dicho, verdad que sí? ¿Cuántos saben lo que significa ese refrán? Ni lavan ni pretan la batea. La batea es el lugar donde las mujeres lavan la ropa. Y los hombres también, ¿verdad, hombres? Sí, claro que sí. Sí. Hay hombres que ni lavan ni prestan la batea, no hacen nada. De hecho, en ocasiones son hasta incluso opositores. Pero yo quiero decirte algo, mi hermana. Anímate a persistir tú en la enseñanza de tu hijo en el Evangelio. Y Dios, que es padre de huérfanos y esposo de viudas, te va a sostener y te va a dar poder y gracia para la instrucción de tus hijos. Él lo va a hacer. Él es fiel. Y yo me pongo en ese lugar, aunque los esposos fallemos, aunque yo como papá falle, madre, haz tu papel. Dios te va a respaldar. Él es fiel para respaldar su palabra y el llamado que te ha hecho a ti para la crianza de tus hijos y traspasar la fe en Cristo hacia tus hijos. Mis queridas madres, y en segundo lugar, abuelas, si al escuchar estas palabras tal vez también te desanimas, porque tú entiendes al escuchar esto que no ha sido la influencia evangélica para tus hijos que tú debías ser. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él es un Dios de segundas oportunidades y en su gracia puedes recibir ayuda para determinar ser intencionalmente no solo un modelo de fe cristiana para tus hijos, sino para mostrarles a Cristo tu Salvador con el Evangelio a través de su palabra. Hay oportunidad y puede ser que vengan a tu mente muchos momentos, muchos errores y muchas fallas. Sí, tú eres débil. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que a pesar de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras debilidades, Dios es fiel y poderoso y un Dios de gracia para ayudarnos en la crianza y para traspasar la fe en Cristo a nuestros hijos. Eunice no era perfecta. Su trabajo en la crianza no fue perfecto. Pero Dios mostró su gracia soberana llamando a salvación a Timoteo, usando el empeño de esta madre de hacer un traspaso fiel de una fe real, orientando la vida de su hijo hacia Dios. Pero hemos visto, acabamos de ver a través del versículo 5, esta primera manera en cómo se traspasa la fe de una madre piadosa a un hijo. Pero hay una segunda manera. No solamente una fe real que orienta su vida hacia Dios. Y una segunda manera y final. Una fe real útil al reino de Dios en su generación. Una fe real útil al reino de Dios en su generación. Mira conmigo el texto. Después que Pablo le habla de la fe que hubo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Mira ahora lo que dice el versículo 6 al 8. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo, por lo cual, por esto que te he dicho, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, Timoteo, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Y sigue diciendo Pablo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Miren, para el tiempo en que Timoteo recibe esta carta de Pablo, él estaba experimentando un debilitamiento en su ministerio. Timoteo estaba experimentando debilidades en su ministerio. Le estaba faltando la fe para desempeñar el papel y el llamado que Dios le estaba llamando a hacer a la iglesia de Éfeso, donde él era pastor. Su fe estaba siendo fuertemente sacudida, enfrentando presiones en la iglesia
y presiones fuera de la iglesia también, la persecución del mundo. Y lo que vemos en la primera parte de la carta a Timoteo, si tú lees la carta a Timoteo, los 4 capítulos, en los primeros 2 capítulos, casi al tercero, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, permanece fiel. Timoteo, esfuérzate. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Fortalécete en la gracia. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Y luego en la segunda parte de la carta, Pablo le dice: Timoteo, continúa predicando la palabra, sigue enseñando la palabra, maneja con precisión la palabra, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pregunta: ¿cómo podía Timoteo llevar a cabo esto que Pablo le está diciendo? De esta manera tan vehemente y fortalecerse en su debilidad. Esta carta, si tú lees la carta de 2 Timoteo, tiene pocas felicitaciones y afirmaciones de reconocimiento de Pablo hacia Timoteo. Más bien esta carta abunda en amonestaciones apostólicas hacia Timoteo. Pablo usó, ¿ustedes saben cuántos imperativos? 25 imperativos en 4 capítulos. Sin embargo, de las pocas y primeras afirmaciones de Pablo a su hijo espiritual, usó estas que estamos viendo hoy. Él le dice: Timoteo, desde esta fría cárcel en que yo estoy, versículo 3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Y nota ahora cómo Pablo apunta, no solo en este versículo, no solo a él, sino a otros que fueron fieles en el pasado, otros creyentes que corrieron bien la carrera de la fe. Y luego de decirle que él ora también por él, como un buen mentor, le dice: Timoteo, yo estoy orando por ti, yo sé lo que tú estás pasando, conozco tu debilidad y estoy orando por ti. Y en el versículo 5, él le menciona también los antepasados a Timoteo, fieles, antepasados fieles, su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Pablo aquí con Timoteo? Pablo está tratando de oxigenar el ministerio de Timoteo. Timoteo se estaba quedando sin oxígeno en su ministerio. Pablo quería echarle un poco más de gasolina al tanque de la fe de Timoteo para seguir adelante con fidelidad y con valor en la obra que él le puso a hacer en el ministerio donde Dios le llevó. Y Pablo le dice: Timoteo, mira, el Dios que trasciende generaciones y que puso para su gloria tal calibre de fe en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, esas 2 mujeres piadosas, es el mismo Dios que te ha dado ese calibre de fe que ha sido traspasado hacia ti, que estoy seguro que tú tienes. Así que, Timoteo, vamos arriba, sigue corriendo con fidelidad hasta la meta final. Entonces le dice: por lo cual, por esto, por esta fe que tú has recibido de estas 2 mujeres piadosas que tú amas tanto y que tú recuerdas con tanta gratitud, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Timoteo, sé que te estás acobardando, pero sigue adelante, firme en tu fe. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Queridas madres, anímense en el traspaso de su fe hacia sus hijos. Anímense. Tus hijos están viviendo y vivirán en un mundo cada vez más hostil a Dios. Y a esa generación son llamados a influir tus hijos como creyentes, fieles, como lo fue Timoteo, por la gracia de Dios. Y por eso hoy tu papel como madre, querida hermana, es tan importante, es tan vital. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo describe a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y algunos comentaristas afirman que el apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, trae estas palabras como una imagen acerca del papel tan importante que jugaba la iglesia en la región, en la ciudad de Éfeso, donde se encontraba, ustedes se acuerdan, el templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Y tú has leído el libro de Hechos, tú puedes ver esa frase. El templo de Diana de los Efesios, una falsa diosa. Un templo magnífico, sostenido por 120 columnas de mármol enchapadas en oro, que servían como centro de adoración idolátrica y de engaño a muchos. La adoración falsa de Diana, ¿qué promovía? Promovía el engaño y la mentira, esclavizando a muchos. Pero la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La verdad que Dios ha revelado en su palabra acerca de quién Él es y de su obra de redención por medio de Cristo Jesús. En esa generación de Éfeso, en esa generación pagana de Éfeso, vivió Timoteo. Para esa generación, Eunice, su mamá, lo entrenó. Y yo te pregunto, ¿en qué generación están viviendo nuestros hijos hoy? ¿En qué generación vivirán los pequeñines que están en esa clase de ahí atrás de escuela dominical? ¿En qué generación ellos van a interactuar con las demás personas? No es diferente a la generación de Éfeso en que vivió Timoteo. Mis hermanas, se trata de una generación como la describe Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 25. Una generación, esta generación en la que abunda toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Una generación que cambia la verdad de Dios, ¿por qué cosa? Por la mentira, y adora y sirve a la criatura antes que al Creador. Esa es nuestra generación. Y yo te pregunto, ¿tú crees que la generación futura será mejor? No creo. No creo. Para esto, madre, Dios te llama a traspasar a tus hijos una fe real en el reino de Dios, trabajando con el reino de Dios en sus corazones, para que ellos bendigan e impacten e influyan a su generación y a las generaciones que vendrán. Queridas madres, mientras otras madres sacrifican a sus hijos en el altar del materialismo, del humanismo y del hedonismo de este mundo, tú como madre piadosa lleva a tus hijos al pie de la cruz de Cristo, donde Él puede encontrar fe real para salvación y una fe también para ser compartida y ser instrumento en la proclamación del Evangelio que salva a pecadores, donde los pecadores pueden encontrar esperanza. Mis hermanos, todos nosotros, no solamente madres, todos nosotros necesitamos que el Evangelio transforme la crianza de nuestros hijos, trayendo una instrucción fiel en la palabra de Dios. En el capítulo 13, 2 Timoteo, Pablo, en el versículo 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira una cosa. No hay nada malo en sí mismo que tú busques el mejor colegio para tus hijos. No hay nada malo en que ellos puedan ser entrenados en los diferentes saberes. No hay nada malo. Pero una formación académica no puede hacer lo que la palabra de Dios puede hacer. Un oficio y una profesión no lo puede hacer. No lo puede hacer. Una tradición familiar tampoco lo puede hacer. El dinero, las posesiones materiales no lo pueden hacer. Solo el Evangelio revelado en la palabra de Dios lo puede hacer. Únicamente el Evangelio. Esa es nuestra esperanza. Y yo quisiera, para cerrar,
que ustedes me permitieran dejarles algunas consideraciones prácticas para la crianza. La primera de ellas, y fíjense las 3 paticas, los 3 slash que tiene la primera. Lee y estudia la palabra de Dios con tus hijos. Lee y estudia la palabra de Dios con tus hijos. Lee y estudia la palabra de Dios con tus hijos. Número 2, involúcrate sirviendo a la causa del reino de Dios con ellos desde la iglesia local. Que tus hijos te vean a ti sirviendo y ellos sirviendo contigo. Número 3, lee con ellos o recomiéndales buena literatura cristiana y también de conocimiento general. Sus hijos, nuestros hijos, necesitan conocer el mundo que les rodea y las filosofías que les rodean. Ellos necesitan conocer la creación de Dios. Número 4, ten buenas conversaciones con ellos de todo tipo de temas de acuerdo a su edad, ayudándole a ellos discernir, que ellos puedan discernir. Número 5, ayúdales a filtrar lo que ven en la televisión y la música que escuchan desde una cosmovisión cristiana. Oye esto, en algunas ocasiones, yo viendo películas en casa con mis hijos, ya yo lo he dejado de hacer porque son unos tajalanes ya. En ocasiones a veces lo hago con Nancy, que es la pajarita que queda en la casa. Pero cuando estamos viendo la película y estamos viendo una escena que hay algo raro, o hay algo que tiene una filosofía detrás, para un momentico la película. Ay, papi, va a parar la película. No. ¿Pero tú viste lo que dijo? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué dice la Biblia de eso? Cuando tus hijos estén viendo la Netflix o viendo cualquier película o viendo cualquier video, ayúdales a que no dejen su cerebro en la puerta, sino ayúdales a pensar lo que ellos están viendo y escuchando. Que no sean oidores o lectores o televidentes pasivos. Y la música que escuchan desde una cosmovisión cristiana. Déjame decirte algo. Yo a veces, porque interactúo mucho con jóvenes desde el colegio donde estoy trabajando. Y déjeme decirle algo. Una vez yo me atreví a poner un video. Me atreví a buscar una canción de Bad Bunny. Y cometí el error de mi vida. Qué gran errorazo. Y uno de los estudiantes, o sea, para yo mostrarle algo de lo que decía la canción. Pero uno de los estudiantes en el colegio me dijo, profesor, no vuelva a hacer eso. Yo digo, ups, perdón, yo no pensaba que iba a salir algo así ahí. Horrible. Hay canciones de verdad que tú escuchas y se puede exprimir la pornografía. Canciones muy literales. Ayúdales a filtrar la música que escuchen. Hay mucha basura que está llegando a los oídos de nuestros hijos, que está corrompiendo sus corazones. Conversa con ellos sobre lo aprendido en la clase de escuela dominical o en los grupos de jóvenes. Pregunta, ¿qué enseñó Gabriel en la ciudad? Para ver si no enseñó algo raro. No, eso no. Habla con tus hijos de lo que escucharon, de lo que